voy a leer una frase, mejor un pensamiento que por casualidad leí, que se ajusta a la historia, al relato que voy a hacer. Dice así: lo que pasó en las cárceles franquistas son las páginas más dramáticas de nuestra historia colectiva. Ya expliqué cómo vi a dos presas de la cárcel que realmente son dos casos dramáticos. Entonces ahora voy a pasar a cómo yo vi la cárcel desde dentro, cuando yo entré. Me pareció que era una fábrica de torturas. No tanto torturas físicas, pero torturas morales y constantes, Entonces, desde luego, era un caso, sobre todo para las presas políticas, esas mujeres republicanas tan valientes, que querían hacerles como robots, sin carácter, sin personalidad, sin criterio de nada, ¿no? Y entonces lo hacían sobre la base de la dictadura de ahora te levantas, ahora te tomas esa agua sucia que decían que era café, ahora te bajas al patio, ahora haces formación con todas las presas y cantas cara al sol y levantas el brazo y ahora a la misa porque es domingo. Entonces estaban atadas toda una serie de cuestiones. Nosotras, cuando entramos, sobre todo yo, porque hablo personalmente, vi que una cárcel era sucia, una cárcel que no se había limpiado bien ni sobre todo desinfectado, porque dormíamos, al principio dormí el suelo, después nos dieron unas camas viejas ya de hierro, pero estaban llenas de chinches, llenas de parásitos. Teníamos que encender papel de cualquier papel y quemar la cama de hierro. En fin, era una cosa muy desagradable. Aparte de esto, el rancho era malísimo. Y por cierto, un día el rancho era olía y tenía el gusto de podrido. Y entonces decidimos hacer un plante de rancho. Se corrió la voz y absolutamente nadie tomó el rancho, lo dejó tal cual. Yo me fui porque tenía que avisar a una sala cerca de la nuestra de presas comunes, que por cierto necesitaban más el rancho porque no recibían ningún paquete o casi ninguno paquete de fuera, como las presas políticas, y fui a avisarles. Al llegar, solo al entrar a la puerta, me quedé parada porque por el suelo habían los cacharros y el rancho tirado, y ellas se movían de un lado a otro, chillando, protestando, pero con una rabia, con una fuerza, que habían bajado las monjas y bueno, las de la dirección, y se habían ido corriendo. Entonces llegaron los guardias. Los guardias se quedaron a las puertas, porque había varias puertas, pero no las tocaron, porque estoy segura que les habían dado la advertencia, vamos, el dictado, de que no las tocaran porque tenían miedo que se levantara toda la cárcel y hubiera una explosión. Entonces se quedó así
y solo se cambió cuando, corriendo, corriendo, hicieron otro rancho más bueno y caliente y lo llevaron por las... Y estas pobres mujeres que chillaban tanto, pues se calmaron un poco, pero tenían toda la razón, tenían toda la razón. En la época que yo llegué a la cárcel, con 23 años, habían habido muchos cambios en Europa. Habían habido cambios fundamentales porque se acababa la Segunda Guerra Mundial, los fascismos estaban vencidos prácticamente y en muchos sitios, principalmente a París, se estaba festejando la liberación de los nazis que habían ocupado. Entonces era una diferencia total con nosotros, con yo, por ejemplo, que entré en 23 años en la cárcel encorvada como una vieja, dijeron que les había parecido, porque salía de la Dirección General de Policía de la Vía Laietana y los hermanos Cresch, que eran de la brigada contra el comunismo y la masonería, que eran ya conocidos torturadores, pues me cogieron cuando pensaban que podía yo declararme bien, que yo no decía ni una palabra, me pusieron encima de una silla y me dieron de porrazos con unas porras que habían, porque alguien me lo explicó, plomo dentro y recubierto. El recubierto es para que no se abriera la carne, pero digamos que no saliera sangre, pero que hacía un daño tremendo y me dejaron toda la espalda negra, hinchada y a punto de reventar. Me tuvieron evidentemente que los guardias que hacían la guardia abajo, me tuvieron que bajar en el calabozo, etc. Eso era la España de aquel momento. Y a todos les pasó, por ejemplo, en el calabozo yo encontré, en el calabozo de las mujeres encontré, que era muy pequeño, encontré mucha gente, pero habían dos mujeres que habían sido detenidas un poco antes que yo. Yo fui detenida por alguien que me delató, y ellas habían sido detenidas y estábamos en el mismo expediente. Una de ellas tenía un defecto en el ojo y para burlarse, cuando fue a declarar, le daban puñetazos encima de ese ojo y de la cara, que le quedó un poco la cara torcida. Después, en el mismo calabozo, habían los guerrilleros. Estos guerrilleros habían pasado de Francia, que en Francia ya habían hecho la lucha contra los nazis, la resistencia francesa, estaban con la resistencia francesa, e incluso habían participado en la liberación de pueblos y de ciudades de esto, y venían a ayudar a los republicanos, a la España de izquierda. Entonces, evidentemente, contra el dictador, evidentemente era un caso que nosotros pensábamos que eran héroes, y sin embargo les dieron muchos palos, les hicieron muchas maldades, porque el jefe, que tenía la misma edad que yo, 23 años, tenía todos los dientes rotos, los habían roto. Y estos presos, cuando nosotros nos fuimos a la cárcel, también salieron a la cárcel, después de estar un poco de la cárcel, les juzgaron, les condenaron a muerte, y al cabo de un tiempo los fusilaron en Barcelona, en un campo que se llama el Campo de la Bota. Entonces, esto era la España de aquel momento.
en la, en la, cuando ya llegamos a la cárcel, las tres que teníamos, una que ya después hablaré con los nombres y todo, que enseguida, digamos, se puso a mi lado para no hablar, y otra que no estaba tan concreto, no se sabía tanto si había hablado o no. Entonces subimos, pero teníamos que pasar por unos días que llamaban bueno, que tenías que pasar unos días antes de entrar en la cárcel. Era en un calabozo que era tan sucio que yo cogí sarna, pero ya teníamos contacto con las compañeras de la JSU que estaban en la cárcel aquella, porque además me conocían. Yo, cuando estaba en la calle, cuando estaba libre, que precisamente era responsable de la JSU de Cataluña, pues las había ido a ver como presas que eran, y de la JSU también, y me conocían. Ya cuando estábamos en estos días de, no me acuerdo cómo se llama, ya nos pasaron algún jabón, alguna aspirina, alguna cosa que necesitábamos, alguna comida, y después ya subimos a las salas donde habían las presas políticas. Al subir, evidentemente, estas muchachas que sabían que estábamos nos vinieron a abrazar y tal, y habían muchas otras que eran casi siempre más mayores, todas más mayores, la verdad, y que sonreían y bueno, hablábamos con nosotros, pero que se les veía un poco que en su pensamiento decían: ay, pobres, también a la cárcel y tan jóvenes. Pero claro, enseguida nos encontramos como en familia, sobre todo con algunas de estas compañeras que voy a hablar más después. Y enseguida nos metieron en lo que llamaban la comuna, que es que hacíamos en común todas las comidas, las cosas que necesitábamos y tal, con lo cual ya estábamos mucho más protegidas. Yo tenía familia, tíos y tal, en Barcelona, que me llevaban algunas cosas, pero bueno, en conjunto estábamos más protegidas. Entonces, la cuestión de las chicas que quiero hablar es un poco para identificar estas presas, cómo eran, quién era, cómo se llamaban esas presas. La más jovencita era Adelaida Barca, que la llamábamos Deli, que era más joven y además llevaba unos tribuzones, parecía una niña, que la habían detenido en Madrid inmediatamente de terminar la guerra, con un grupo de la JSU de chicas muy jóvenes. Habían una calumnia, evidentemente, decían que habían hecho un crimen, un crimen. Se había encontrado muerto un falangista y se lo pusieron a ellas, pobre, y al llegar a la cárcel 13 de ellas fueron fusiladas y se conocen con las 13 rosas. Ella salió después a otras cárceles, de otros sitios, porque querían que pasaran de la cárcel donde tenían familia a otras para que no tuvieran tanta ayuda, y siempre hacía cárcel con cárcel.
Entonces, después había la compañera Ángela Ramis, una catalana de Figueras, que trabajaba clandestinamente en un grupo de pasaje de la frontera. De pasaje de la frontera que era muy delicado, muy peligroso, y que pasaban de todas formas muchas personas de un lado y de otra, todos clandestinos, incluso paquetes de propaganda, cosas que había que entregar a España. Les detuvieron y los hombres, ella parece que era la única mujer, les llevaron, no sé por qué, de esas cosas del franquismo, a Ceuta o Melilla, y estaban allí detenidos en una cárcel, y ella estaba con nosotros. Digo esto porque tiene relación después, porque querían que ella fuera allí, evidentemente, también, a juzgarla, y pensaban que podían tener pena de muerte. Entonces, esta era Ángela Ramis, y esta que vino conmigo de la jefatura de policía de los Calaboces, se llamaba Mercedes Pérez. Era una chica muy maja, muy atenta con todas las cosas, me ayudó mucho yo con mi espalda, tal, me lavaba la ropa, todas estas cosas, muy cariñosa y muy buena persona, Entonces también había otra que era la más mayor y que era como la hermana mayor de ese grupito que habíamos, que nos decíamos hermanas, se llamaba Tomasa Cuevas. Con Tomasa Cuevas, como hemos tenido relación toda la vida y hasta su muerte, siempre me ha llamado hermana o hermanita. Entonces Tomasa Cuevas era una alcarreña de una familia muy pobre que había trabajado de obrera mucho desde pequeña, no había podido ir a la escuela, pero muy decidida, muy fuerte, muy inteligente, y en la guerra había tenido ayudaba al frente, bueno, mucha actividad, era de la JSU, también del Partido Comunista, y había pasado por muchas cárceles. Yo creo que las había recorrido todas las de España, o casi todas. Entonces conocía muchas presas. Era una persona que enseguida era familiar, que enseguida era amiga de la gente, y sabía muchos relatos de las presas. Conocía muchos relatos de las presas. Naturalmente, en aquel momento estaba con nosotros y tal, pero más tarde ella tenía el pensamiento ya entonces de que estos relatos tenían que conservarse, y más tarde, cuando ya estábamos sueltas porque había la transición, empezó con un magnetofón, porque ella decía que no sabía hacer una O con un palillo, entonces con el magnetofón, y se fue por media España recogiendo los relatos de las mujeres, y recogió muchos, pero incluso corrió la voz, y muchas que no conocía, que habían estado en otras cárceles o cuando ella no estaba, etcétera, fueron a buscarla porque también querían que su relato, su tristeza, todo lo que pasaron mucho en las cárceles fuera recogido. Entonces ella hizo bastantes volúmenes que se reconocieron que eran muy buenos, porque incluso los historiadores fueron a buscar fuentes en estos libros,
y ya fue reconocida después por lo que había hecho. En aquel momento, en la cárcel, nosotros recibíamos el periódico, que no era legal, que no estaba permitido, pero lo recibíamos y lo leíamos porque había las noticias de Europa que nos interesaban, pero lo que nos interesaba más era cómo cortar ese ritmo fatal de la cárcel, cómo unir más las presas, cómo hacer algo para que la cárcel cambiara un poco de aspecto de esa tristeza que había en la cárcel. Entonces, bueno, primero quiero decir de que Ángela Ramis y Adelaida Barca trabajaban, Adelaida en la oficina y Ángela en paquetes y las visitas. Entonces esto facilitaba mucho, que su trabajo facilitaba a las mujeres que, por ejemplo, una carta que habían censurado, que no podían, la cogían y la daban a la presa. Incluso Delhi había hecho desaparecer algún papel, como los dos que vinieron diciendo que Ángela Ramis tenía que trasladarse a Ceuta, y estos desaparecieron y por esto ella continuaba en la cárcel. Entonces esto era una ayuda, pero queríamos una cosa, que participaran todas. Y entonces estuvimos pensando, estuvimos discutiendo y vimos de que podíamos recoger, digamos, aprovechar lo que en la cárcel las monjas organizaban en ciertas fiestas del año, de sus fiestas y tal, que eran cosas tradicionales, que cosas populares, folclóricas, y inmediatamente empezamos a poner gente que conocía, por ejemplo, el canto, que conocía esto, que conocía al otro, una profesora que era la que dirigía el coro de la iglesia, que era del partido de Azaña, que ayudó a que la cosa fuera más bien hecha, con más conciencia y más precisión, y habían muchas más mujeres. Por ejemplo, había una que era presa, no política, sino de presa común, que cantaba muy bien, cantaba como una cantante profesional, y no lo era, al contrario, había hecho un asesinato. Entonces esta mujer, que lo había hecho seguramente por defensa, cantaba maravillosamente. Después había otra muy simpática, que era del sur, que era andaluza, que era de la CNT, y que sabía, entre los textos, tanto de las canciones como los recitados, meter pullas, meter críticas a la cárcel y cosas, y a gente, a las monjas, tal, y las mujeres se reían muchísimo. También encontramos que no estaba prohibido el que en las cárceles hubiera una cancha de básquet, no estaba prohibida. Y entonces inmediatamente hicimos las gestiones, nos dijeron que sí, había que montar en el patio los palos y todo, y hicieron venir, que no les costaba nada, pero a nosotros nos gustó,
que los presos de la cárcel de la Modelo de Barcelona, que debían ser obreros, y nos hicieron una canción preciosa con todo, ¿no? Y entonces yo, que había jugado al básquet cuando estudiaba el bachillerato en el Instituto Escuela de Barcelona, pues enseñé a las presas que se habían apuntado, que se apuntaron muchas, todas las jóvenes casi, y hacíamos no partidos, no que se formaran como enfrentados un partido al otro, sino que cada momento, antes de hacer el partido, se dividían como querían las mujeres según el número, a un lado y a otro, y jugábamos. Entonces era muy gracioso, porque antes de que empezara el juego, la partida de tenis, de básquet, todo al lado, ya se habían puesto todas las mujeres de la cárcel sentadas esperando, y además algunas eran mayores, eran campesinas, llevaban esas faldas negras de aquí, que hacía mucha gracia, que estaban a primera fila, querían estar en primera fila, y cuando jugábamos y el balón entraba en la red, aplaudían, y estaban entusiasmadas en esto, porque se distraían, porque estaban al aire libre, etc. Y claro, yo, que era capitana, era muy popular por esto. Entonces cambió el aspecto de la cárcel, cambió además la amistad con todas las... nos tratábamos distinto, porque también cuando empezamos a pedir cosas para hacer en los actos de canto, de baile, la carterana, esto, lo otro, con vestidos y tal, también pensamos que podríamos hacer un cartel, esto de fondo, el fondo del teatro, del teatrito. Y yo, como sabía un poco, me encargaron de que pintara una cosa. Entonces pedí permiso, estuvo en una sala de arriba, que me dejaron, que por cierto yo tenía la llave y dejaba pasar las pobres madres para que se secaran los pañales de los hijos, que no tenían dónde colgarlos. Y todo esto clandestinamente. Y bueno, era una avenida, etc. Y cuando lo vieron las mujeres, después de los actos, me venían a saludar, me venían a felicitar, y decían, me acuerdo perfectamente, decían: «¿Qué cosa más bonita nos has hecho?». Y este «nos» me agradó, y nos agradó a todas, porque quería decir que comprendían que no lo hacíamos por quedar bien con las monjas o con el director, sino para ellas, y habían comprendido, ¿no? Entonces hacíamos un trabajo positivo, pero vino el anuncio de que las tres que estábamos en el mismo expediente teníamos que trasladarnos a la cárcel de Ventas por después pasar a Consejo de Guerra. Entonces, evidentemente, se acabó para nosotras aquello, vino la fecha, a las 6 de la mañana salimos y toda la cárcel nos despidió, toda la cárcel estaba allí, y bueno, salimos. Entonces, después de algunas cuestiones que tampoco no son muy importantes, pero que sí que influyeron en esto, yo, cuando llegué para coger el tren en la cárcel de Francia, de Barcelona, como no iba anellada, no llevaba
nos llevaba cogidos los brazos porque llevábamos muchos paquetes pesados, uno en cada mano. Corrí exactamente subiendo los 2 o 3 peldaños que hay a la subida. Entré, había mucha gente porque de la estación que iba y venía, dejé los paquetes al suelo y me fui por la otra puerta y me fui dentro de Barcelona y no me cogieron. Pero esto ya es otra historia. Bueno, otra historia.